recibimos con muchísimo gusto a Leticia Rodríguez, que como dijimos antes de la pausa, es encargada, directora de la Dirección de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes. Un gusto que estés con nosotros. Buen día, buenos días Pilar, la verdad que contenta de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo desde la Secretaría. Y un mes muy intenso, ¿no? Porque estamos hablando del mes de la afrodescendencia aquí en Montevideo. Yo mencionaba más temprano en el informativo que también es casi el penúltimo año del diseño de la afrodescendencia a nivel mundial. Pero, ¿qué se está pensando en Montevideo para destacar, revalorizar todo lo que tiene que ver con el aporte de las personas afrodescendientes? Bueno, en primer lugar, señalar que en el marco del 25 de julio estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, la interseccionalidad y la política pública. Eso quiere decir que estamos trabajando no solamente en apoyar a proyectos de emprendedoras y emprendimientos, sino también todo aquello que revela un poco más el trabajo de la autonomía económica, que implica también la formación y la educación. Entonces, en el marco del 25 de julio vamos a estar trabajando desde 15:30 a las 17:30 en la sala Idea Vilariño del Teatro Solís, en un conversatorio con organizaciones internacionales, con mecanismos intraintendencia municipal y también con actoras de la sociedad civil organizada que representan este movimiento de mujeres organizadas, digamos, en todo lo que tiene que ver con la autonomía económica sobre todo, o sea, mujeres emprendedoras, mujeres que vienen realizando una tarea, digamos, con el trabajo de visibilizar las situaciones de empleo. Tenemos que señalar que si bien son 75.000 las mujeres en Montevideo afrodescendientes, tenemos un porcentaje altísimo de 20 a 35 años que tiene un desempleo bastante importante y la mayoría tiene hogares monoparentales. Entonces es importante reafirmar la política pública, dado que en algunos sentidos ha disminuido. Desde la Intendencia Municipal se está haciendo énfasis en profundizar el trabajo, sobre todo con la capacitación, con el tema de la educación y también con generar mecanismos para que esas mujeres realmente puedan emprender de forma segura y no queden a mitad de camino. Con los datos que tenemos del último censo, no el que está en curso, sino del 2011, 8%, poco más de 8% de la población de nuestro país es afrodescendiente, un poquito más de esa mitad de 8% son mujeres y están lamentablemente sobre representadas en mayores vulnerabilidades socioeconómicas, es decir, en el nivel de pobreza. Siempre se dice que en nuestro país la pobreza tiene cara de mujer, niña y todavía de afrodescendiente. Exactamente. ¿Por qué crees que sigue pasando? ¿Te parece que puede haber habido un retroceso? Recién decías, hubo un retroceso de políticas hacia esta población. ¿Puede ser peor la representación en niveles de pobreza? Yo creo que hay un trabajo fuerte que se está haciendo de las organizaciones, la sociedad civil, eso sin duda. Cada vez que las mujeres afro han estado, por ejemplo, en el Estado, en la época de Beatriz Ramírez, de Alicia Esquivel, cuando estaban en el Instituto de las Mujeres, son los datos que tenemos. O sea, hicieron un trabajo bien analítico, importante, y eso ha dado como las proyecciones de trabajo de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos un montón de gente, digamos, que está trabajando, pero a su vez, dentro de lo que es la política pública, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, el área de afrodescendencia casi no tiene presupuesto. Entonces, digamos que también desde la visión de Carolina Cose se ha generado reestructurar mucho de las áreas intra-intendencia municipal para fortalecer todo el trabajo con mujeres. Por ejemplo, Economía Social y Solidaria viene haciendo como un trabajo muy fuerte en todo el territorio. Y como decías vos, esa situación está sobrerepresentada y esa niña, ¿no?, afrodescendiente es la que tiene una posibilidad de tener una trayectoria de vida no de las mejores, más con todo lo que pasó en la pandemia. Entonces, de alguna forma, estas iniciativas que si bien son municipales y no engloban toda la realidad país, que es bien diferente en todos los departamentos, generan por lo menos acciones afirmativas que tratan de mitigar todas las situaciones de inequidad que se están dando a nivel económico, que son muchas. Y hablando de otro tipo de dificultades o inequidades que tienen que ver con la discriminación, ¿no?, que capaz que es una de las cuestiones de base que hay atrás de todo esto. Sin duda. ¿Cómo valoran ustedes la situación de nuestro país, que parece que no somos, pero somos? El racismo estructural es fuertísimo en Uruguay.
Digo, y más con una población que está migrando afrodescendiente bastante fuerte de varios países latinoamericanos, encontramos realmente una xenofobia también muy fuerte. Digo, se unen como estas dos situaciones. El racismo estructural histórico, donde la gente desconoce la historia, desconoce realmente la historia de lo que ha sido el proceso de la trata transatlántica y de lo que tiene que ver hoy con nuestra realidad. Digo con nuestra realidad porque todavía pasa de que no importa en el ámbito donde vos estés, no importa donde vos te formes, siempre hay una situación de discriminación. El otro día estuvimos en la presentación del sistema de respuesta a violencia psicológica que se hace desde la Facultad de Psicología, y una de las chicas contaba que estaba allí y decía, bueno, pensar que la primera vez que llegué a la facultad me dijeron dónde era la parte de servicio y no dónde se hacían las inscripciones para trabajar. Eso es algo diario y que forma parte del diario vivir de todas las mujeres afrodescendientes en su mayoría, y muchas veces también pasa, que es la otra situación que se da, que hay personas que todavía no dilucen la discriminación, digamos, por diferentes situaciones que se van dando, ¿no? Pero tenemos una... Que no se dan cuenta, decís tú. Claro, hay situaciones todavía, por ejemplo, cuando llegan a la oficina, situaciones de personas, sobre todo de personas migrantes, cuando hacemos las entrevistas nos damos cuenta de que esa situación tiene una carga racial muy fuerte, ¿no? De una segregación muy fuerte. Y nada, y esas personas a veces no sé si no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, porque todo el tema de la violencia psicológica que genera el racismo hace también que nosotros generemos mecanismos de defensa que son increíbles. Esto a nivel también como de la ciencia es algo que se investiga muchísimo. Hay diferentes tipos de afectaciones, entre ellas, una de ellas es el tema de la autopercepción, ¿no? La calidad de la autopercepción de las personas que disminuye, que genera tasas realmente bien complejas con todo el tema de lo que tiene que ver con, digamos, suicidio y demás, también forma parte de la vida de las mujeres afro. ¿Hay más suicidios en la población afro? No es que haya más suicidio en la población afro, pero sí lo que detectamos es una depresión que genera la situación de racismo estructural, y que muchas veces te terminan diciendo en las entrevistas que, bueno, que es muy difícil vivir así, claro. ¿no? No es que sea específico eso, porque creo que no tenemos un estudio estadístico en ese sentido, pero hay situaciones de depresión que realmente son muy complejas, y que por esto el municipio B está sacando este sistema de respuesta tan importante que ojalá estuviera en todos los departamentos, pero que solamente por ahora está en Montevideo. De atención psicológica, lo presentaron la semana pasada. Exactamente, sí. Específico para la población afrodescendiente. Sí, específico para las situaciones de racismo y específico para todo lo que tiene que ver con discriminación racial. Y eso es atención gratuita. Es atención totalmente gratuita. Justo te quería preguntar, le iba a preguntar más adelante, pero viene a cuento porque en las últimas horas la senadora nacionalista Gloria Rodríguez presentó un proyecto de ley para penalizar con prisión actos de discriminación. ¿Qué opinas sobre esa iniciativa que eleva, supone penas de 3 a 18 meses de prisión, incluso además todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la actividad de las redes sociales? A mí me parece necesario que trabajemos el tema en profundidad a nivel social, porque a veces todas las situaciones de racismo quedan en una situación puntual y no se trabaja, digamos, de una forma más importante. Y también hay que tener la conciencia de que eso genera un daño, y ese daño necesita un tipo de reparación también. Entonces es importante que se generen acciones, no solamente que tengan que ver con lo punitivo o con la pena, sino que también se empiecen a generar otro tipo de cosas, como por ejemplo, hace un tiempo me pasó una situación de discriminación muy común, y bueno, le dije a esa persona que se había ganado una capacitación en dimensión étnico-racial. Porque claro, la mayoría de las personas no tienen a veces la comprensión de lo que implica vivir ese racismo desde que sos chica hasta que tenés 40, 50, 60 años y más. O sea, capaz que eso que decía hoy más temprano, podés llegar a determinados desarrollos, pero ese impacto que genera esa situación de racismo, tenemos el gran caso de Tania Ramírez como uno de los casos extremos, pero después tenemos otros cotidianos que muchas veces no se conocen hubo ni se varias ven. denuncias el año pasado con un niño en Rivera, hubo varios casos. Hay muchos casos, la verdad que hay muchísimos casos, pero en ese sentido es como
nada, necesario, no solamente me parece buenísima la iniciativa de Gloria Rodríguez, pero por otra parte también hay una necesidad importante de un trabajo, no solamente en datos, que todavía faltan muchos datos, ahora el censo va a arrojar nuevos datos, pero bueno, seguramente va a haber que procesarlos y generar un poco más de incidencia en ese sentido. Y por otra parte, necesitamos campañas de concientización, campañas que también no vulneren la vida también de aquellos migrantes que están viniendo al país y que les dicen, volvete a tu país y demás, porque realmente, digo, es un tema estructural de toda la sociedad, pero que tenemos que trabajar en profundidad. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las cuotas, que sería una medida afirmativa en las cuotas del Estado para contratar población afrodescendiente? ¿Se han usado, han servido? Porque parece que la respuesta es menos que la que debería, ¿no? A todos niveles. La situación de la implementación de la ley está siendo muy relativa y eso es un gran problema político. No hay una dimensión de que esto se tenga que implementar en todos los mecanismos del Estado. Entonces eso genera situaciones muy dispares. Quizás para procesos parlamentarios y demás sí se trabaja con la ley, pero después en algunos mecanismos del Estado casi que la ley no se utiliza. Entonces, para nosotros sería fundamental, no solamente lo que tiene que ver con el trabajo, que es uno de los ítems de la ley 19.122, sino también con reconocer todo el proceso de violencia histórica. Ojalá se enseñaran en la escuela que el pastelero y todos aquellos símbolos de la época colonial no eran solamente eso. La construcción de las ciudades estaba hecha por la población negra, la gastronomía estaba hecha por la población negra, la ropa que se usaba, la ornamentación, muchísimas cosas que se utilizaban a nivel de herrería. Eso también tiene que ver con todo un proceso de reparación que incluye la ley 19.122, pero que todavía no se llega a un porcentaje que realmente sea satisfactorio para la población afro. Porque sí se ve que cuando se incide, las personas tienen una mejor trayectoria de vida, pueden finalizar la educación, pueden, por ejemplo, en muchos casos de personas con la ley 19.122 siguieron su trayectoria y hoy están haciendo doctorados. Claro. Me encantaría que se pudiera generar un análisis más profundo de cómo ha mejorado las situaciones de las personas que obtuvieron trabajo por la ley y que a su vez siguieron estudiando y se mantuvieron en el mercado laboral mejorando su situación laboral. Interesante propuesta de trabajo. Tenemos que estar cerrando 30 segundos. ¿Cuáles son las actividades próximas para invitar a la gente que nos está mirando que están previstas? Una cosa importantísima es contarles que el 25 de julio, también a las 18 horas, vamos a estar presentando en el Teatro Solís el Fondo Mariel Franco, 5 fondos de 150.000 pesos para que personas, colectivos, trabajen en la dimensión étnico-racial, en la dimensión migrante y también en pueblos originarios y todo lo que tiene que ver con diversidad sexual. Así que importantísimo que todo el mundo se postule con proyectos que justamente enaltezcan todo esto que estuvimos hablando y que, bueno, faciliten también la convivencia y el trabajo comunitario. Bueno, 25 de julio entonces. Gracias, Leticia, por estos minutos. Gracias.